ahí en su Biblia en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 1 al versículo 12. Por favor, cuando usted lo tenga, le voy a pedir por reverencia a la palabra de nuestro Dios que se ponga en pie, por favor, para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermano. Nuestro hermano Ramiro ya está bien, recuperándose. Estará 2 horas en el hospital, hermanos, en recuperación, y posteriormente le darán salida a casa, hermanos. Así que, hermanos, si usted quiere mandarles un mensajito de ánimo, escribirles, hermanos, a través del grupo, ahí están nuestras hermanitas Rosa, está Alina, y le pueden escribir a ellos para darles sus saludos, hermanos. Tal vez yo más tarde estaré visitando al hermano Algemiro y ver, hermanos, en qué podemos servirles. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12, dice la palabra de nuestro Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juan y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta el día de hoy, hermanos, a mucha gente les sigue pareciendo locura que Cristo haya resucitado. Y quiero hablar de eso, hermanos, en esta mañana, acerca de la resurrección de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor. Quítame de en medio. Reconozco, Señor, mi incapacidad de estar aquí delante. Pido, Señor, que tú hables al corazón de mis hermanos. Ayúdanos a aprender, Señor. Ayúdanos a entender, pero sobre todo a poner en práctica lo que vamos a estudiar en esta mañana. Bendícenos, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Uno de los acontecimientos, hermanos, que más han tratado de debatir y de refutar es la resurrección de Jesucristo. Sin duda alguna, hermanos, es un acontecimiento que a pesar de los años sigue siendo y seguirá siendo el acontecimiento más grande y más sorprendente de todos los tiempos. Es muy curioso, porque aunque en la Biblia encontramos varias resurrecciones, como la de la hija de Jairo, la hija del hijo de la viuda de Naín, la de Lázaro de Betania, y aunque hubo pocos testigos oculares, nadie, hermanos, intenta refutar esos acontecimientos. Pero, ¿por qué miles de personas en el mundo han querido refutar que Cristo resucitó, aun cuando hubo muchas personas que lo vieron resucitar? Porque, hermano, el Dios de este siglo, Satanás, sigue trabajando y ha cegado, hermanos, el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es lógico, hermanos, que Satanás va a trabajar y ha estado trabajando y seguirá trabajando, hermanos, para que muchas personas no crean en la salvación que Cristo Jesús quiere darles. Muchos ateos en la historia han querido demostrar que no hubo resurrección, queriendo pretender que Jesús no murió. Al ellos estudiar, indagar y averiguar, hermano, y no encontrar nada que contradiga la resurrección de Cristo, han querido apelar y agarrarse
de que Cristo no resucitó porque Él no murió. Y muchos dicen que Cristo fue sustituido antes de morir, que Cristo fue bajado de la cruz antes de morir. De hecho hubo, hermanos, y tal vez usted conoce la historia de un hombre llamado Lee Strobel. Él fue un periodista muy famoso en los Estados Unidos. Al ver, hermanos, que su esposa se convierte al cristianismo y él siendo un ateo declarado, él comienza a hacer, hermanos, algunos estudios y averiguaciones sobre la veracidad de la existencia, la muerte y la resurrección de Jesús. Al terminar, hermanos, todas las averiguaciones y enfrentándose a todas las pruebas y evidencias que él había recuperado o agarrado, lo único, hermanos, que él descubrió fue que Jesús murió. Lo único que él logró averiguar es que Jesús fue sepultado, pero que también Jesús resucitó. Y hermanos, gloria a Dios, porque no tenemos que defender la resurrección de Cristo. Gloria a Dios, hermano, porque las evidencias médicas, científicas, psicológicas y de cualquier índole, hermano, respaldan que Cristo resucitó. Hermano, hay datos verídicos, hay pruebas verídicas que datan, hermanos, que Jesús resucitó. Y gloria a Dios por eso. Después, hermanos, ese hombre, de haber sido un ateo declarado, se convirtió en un fiel creyente y siervo de Jesucristo, escribiendo un libro muy famoso llamado El Caso de Cristo, en el cual narra todo lo que hizo por desacreditar la veracidad de la resurrección y cómo al averiguar, él terminó convirtiéndose a Jesucristo. Hermanos, con el tiempo, ese hombre se hizo un apologista, un profesor bíblico e incluso pastor de la iglesia a la cual fue por primera vez con su esposa. Algo impresionante, hermanos, y algo que solamente el poder del evangelio puede hacer en el corazón de un incrédulo. Y es que de ninguna manera, hermanos, podríamos ni deberíamos siquiera dudar de la muerte ni de la resurrección de Cristo. La revista de la Sociedad Médica de Estados Unidos, a través de varios estudios científicos y médicos, acreditan y certifican la muerte de Cristo como una de las peores muertes en toda la historia. Incluso, hermanos, Strobel en su investigación escribe diciendo que él quiso desacreditar la resurrección al decir que en ese tiempo no había médicos certificados entre los romanos para certificar la muerte de Jesús. Sin embargo, la respuesta de un médico al cual él entrevistó fue decir: es verdad, ellos no eran médicos certificados, pero sabes una cosa, ellos sí eran asesinos expertos certificados. Y si ellos dejaban con vida a alguien que era condenado a la muerte, quienes pagarían esa muerte serían ellos. Por eso, hermano, es que se aseguraban de romper las piernas de aquellos que eran clavados en el madero. ¿Cuál era el propósito? Acelerar la muerte de aquellos que estaban ahí clavados. En el caso de Jesús, sus piernas, hermano, no fueron rotas, porque nuestro Señor ya había muerto. Nuestro Señor ya había muerto en la cruz. Y para ellos asegurar, hermanos, su muerte, clavaron la lanza en su costado. Esta revista, hermanos, narra lo siguiente: nuestro Señor, hermanos, fue latigado sin piedad, fue coronado con espinas, fue perforado en su costado, vituperado, crucificado. En 1986, esta revista de la Asociación Americana de Medicina hablaron sobre la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. En esta revista, hermanos, los autores demuestran que el proceso de azotamiento romano era terriblemente cruel. Y vea lo que dice Lucas capítulo 22, el versículo 44. La palabra de Dios dice ahí: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No sé si yo estoy leyendo mal, perdónenme.
22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nos hace ver, hermanos, que médicamente y científicamente nuestro Señor Jesucristo estaba en un nivel de agonía y de estrés muy grande, un estrés muy alto. Su padecimiento médicamente, hermanos, se llama hematidrosis. Una persona puede llegar a sudar sangre, y está comprobado médicamente si estás pasando por una gran cantidad de estrés o agonía. Por eso, hermanos, las gotas de nuestro Señor eran gotas de sangre. Nos hace ver, hermanos, que Él desde antes de ser clavado a esa cruz, antes de ser llevado, hermanos, a ser flagelado, Él ya estaba sufriendo. Después de ser juzgado, hermano, nuestro Señor fue azotado con un látigo, hermanos, que en Roma era un látigo de cuero que tenía bolas de hierro, hermanos, en todas las partes del látigo, y en las puntas, hermano, tenía huesos puntiagudos. Estos objetos, hermanos, que tenía el látigo tenían una función específica. Las bolas de hierro causaban lesiones internas en el cuerpo del Señor, y sus huesos, hermanos, y los huesos puntiagudos destrozaban su carne. Estos huesos fungían, hermanos, la labor de un anzuelo de pesca. Cuando usted va a pescar y ese pez muerde ese pez, hermano, queda trabado del anzuelo y perforado, hermanos, de la parte de la boca. Cuando el pez, hermanos, se quiere soltar, no lo puede hacer a menos que se rompa el hilo, y ese pez se va a ir con ese anzuelo. Hermano, lo que hacía el anzuelo, lo que hace el anzuelo, cuando usted saca al pez, si usted lo jala, usted le va a romper toda la boca al pez. Lo que tiene que hacer es cuidadosamente sacar ese gancho. Los romanos no tenían cuidado. Los romanos, al azotar a Jesús, hermano, daban latigazo tras latigazo, y cada que ese látigo golpeaba el cuerpo del Señor, esos huesos puntiagudos se enterraban en su carne y desprendían su carne. Por eso, hermano, la Biblia dice en Isaías que aún sus huesos se podían contar. Su esqueleto, hermanos, quedó expuesto porque esa piel fue arrancada de su cuerpo. Esos huesos, hermanos, destrozaban su carne, exponiendo su musculatura esquelética y causando gran pérdida de sangre, lo que causó probablemente, dicen estos médicos, un estado de pre-shock. No solamente, dice esta revista, padeció eso, sino que fue escupido al rostro, lo escarnecieron, se burlaron de él y lo obligaron a llevar su propia cruz. Durante la crucifixión, hermanos, el acusado era tirado sobre la cruz en el suelo y clavado con clavos de hasta 18 centímetros de largo en las muñecas y en los pies. Esa revista dice que los clavos, hermano, y usted y yo lo sabemos, entre más largo sea un clavo, también es más grueso. Y hermano, los clavos que usaron eran de aproximadamente 18 centímetros de largo, para poder perforar completamente las muñecas de nuestro Señor y sus pies, y poderlos sostener a una cruz. La crucifixión, hermanos, era una muerte lenta y sofocante. Respirar era algo extremadamente doloroso. En cada respiración el Señor Jesús tenía que elevar su espalda con sus pies para poder, hermanos, respirar. Él elevaba la espalda, hermanos, en carne viva. Su espalda estaba con llagas, estaba abierta, no tenía piel. Y el estar teniendo el roce constante en esa cruz era doloroso. Respirar con baja sangre en su cuerpo era completamente difícil.
Cada que él hacía esfuerzo con sus pies, esto lo hacía que perdiera más sangre y causara mayor dolor. Las causas de muerte, hermanos, por crucifixión, dice esta revista, que podrían ser varias, pero únicamente dos eran las más comunes. Una de ellas es muerte por shock hipovolémico después de haber perdido sangre, y la otra era asfixia por agotamiento. Él se asfixiaba, hermanos, al no poder respirar, teniendo abiertas las manos y el tórax abierto, era difícil respirar. Cuando la Biblia narra que nuestro Señor fue traspasado por su costado, dice que salió sangre y agua. Médicamente y científicamente, la explicación es que el agua probablemente representa fluido pleural y pericardio seroso, lo cual describe, hermanos, un escenario de insuficiencia cardíaca aguda. ¿A qué se refiere? Que su corazón ya no alcanzaba a bombear la sangre a todas las extremidades del cuerpo, lo cual, hermanos, describe que probablemente nuestro Señor tuvo un derrame pleural y pericárdico, y estos derrames pleurales y pericárdicos se dan cuando había muerte por shock hipovolémico. ¿Qué es lo que ocasionó la insuficiencia cardíaca? Que cuando el corazón ya no podía bombear sangre, el corazón empieza a latir de una manera más rápida y más rápida, hasta que viene el paro cardíaco. Entonces, hermanos, nuestro Señor, cuando fue perforado, ya había muerto, hermanos, nuestro Señor. Él no murió por la perforación en su costado. Por eso, hermanos, lo que salió fue sangre y agua, porque, hermanos, el pericardio ya había sido, hermanos, inflamado y expuesto de una manera que causó la muerte, probablemente por shock hipovolémico o asfixia por agotamiento. La pregunta en esta mañana es, ¿qué pasaría si este hombre, Lee Strobel, se equivocó en sus averiguaciones? ¿Qué pasaría si estos médicos que citan acerca de la muerte de Cristo se equivocan? ¿Qué pasaría si los científicos se equivocan? ¿Qué pasaría si este libro, como dice la gente, es un invento del hombre? ¿Qué pasaría si esto que enseñamos no fuera cierto? ¿Qué pasaría si realmente Jesús es un invento para tener, como dice la gente, cegada a las personas? ¿Qué pasaría si la resurrección de Cristo no fuera verdad? Y quiero hablarte, hermano, de tres cosas que pasarían si Jesús no hubiese resucitado. Primera a los Corintios 15, mira lo que dice. Primera a los Corintios 15, 13 y 14. Dice el apóstol Pablo, primera a los Corintios 15, versículo 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Si Cristo, hermanos, no resucitó, si Cristo no murió, si Cristo no fue sepultado, si los médicos que certifican la muerte de Cristo, si las personas que certificaron ver al Señor resucitado se equivocaron, vana sería nuestra fe. Vano sería estar en la iglesia. Vano sería que usted en esta mañana haya caminado, se haya desgastado, haya levantado temprano, que usted esté orando. Para nada, hermanos. Vano sería creer en Jesús. Pero, hermano,
no es vana nuestra fe. Porque Cristo resucitó, porque Cristo murió, porque es verídico. La tumba está vacía. Mahoma está en su tumba y aquellos falsos dioses están en su tumba, pero Cristo, hermano, no está en su tumba, porque Cristo resucitó. Nuestras oraciones serían palabras llevadas por el viento, pero gloria a Dios, Él está vivo, hermano, y nos oye. Gloria a Dios, porque oramos a un Dios vivo, oramos a un Dios verdadero, un Dios que no se quedó en la cruz, sino que resucitó y está a la diestra del trono de Dios. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y gloria al Señor, ese es Cristo. Amén, hermanos. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y a su debido tiempo, hermano, el Señor Jesucristo lo vamos a poder ver cara a cara. A su debido tiempo lo vamos a ver en su gloria. A su debido tiempo, hermano, usted y yo nos vamos a gozar de que nuestra fe no fue vana, de que la cruz de Cristo no es vana, de que su muerte no es en vano. Usted y yo no estamos en la iglesia en vano, estamos porque Cristo Jesús resucitó. Hermano, nuestra fe, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería tan perdida como la de los hindús, adorando una vaca, adorando a las ratas, sumergiéndose en un río tan putrefacto, porque su fe, aunque tienen más fe muchas veces que usted y que yo, es una fe ciega y es una fe vana, porque no está puesta en Jesús. La de los judíos es una fe vana, que siguen esperando al Mesías que ellos mismos crucificaron. Nuestra fe, hermanos, sería como la de los musulmanes, que exigen a sus feligreses por fidelidad a Alá hacer sacrificios humanos, explotando su cuerpo sin tener esperanza. Como la de aquellas personas que vi en esta mañana cargando una imagen de barro hecha por manos de hombres que tienen ojos y no ven, que si la tiran o se les cae, no va a sacar sus manos y va a evitar romperse porque no tiene poder. Hermano, esa fe es una fe vana. Pero si esa fe se dirige a Cristo y la dirigimos a aquel que murió en la cruz y resucitó, hermano, esa fe no va a ser vana. Porque, hermano, no fue vana la muerte de Cristo y no fue en vano la resurrección de nuestro Señor. No es en vano creer en Cristo Jesús. Las mujeres que fueron al sepulcro y vieron la tumba vacía, hermanos, fue porque creyeron que su fe no era en vano. Mire lo que dice Lucas 24, versículo 8 y 9. Lucas 24, 8 y 9. Entonces ellas se acordaron de ¿qué? De sus palabras. Cuando Satanás quiera venir y desanimarte y decir, es hermano que estés en la iglesia, es hermano que leas la Biblia, es hermano que ores, acuérdate de las palabras de Jesús. Y dice ahí, acordándose de sus palabras, volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Te pregunto, ¿estas mujeres tuvieron que ver para testificar que Cristo estaba resucitado? No. ¿Sabes qué fue lo que vieron? Un sepulcro vacío. Pero a ellas no les constaba que Cristo había resucitado. Ellas no vieron el cuerpo, ellas no vieron al Señor en su gloria, ellas vieron un sepulcro vacío. Ellas pudieron haber pensado, robaron el cuerpo del Señor, alguien lo sacó para engañarnos. Pero ellas no se fiaron en las palabras de Satanás. Ellas
se acordaron de las palabras que Jesús les había dicho. Cristo resucitó. Tu fe no es en vano. Depositar tu fe para salvación no es en vano. Mucha gente dice, y me lo han dicho testificándoles, pero ¿qué tal y no sea verdad lo que usted predica? No habré perdido nada. Pero yo le digo a aquella persona, ¿y qué tal que usted se esté equivocando al no creer? Usted estaría perdiendo mucho, porque pasaría una eternidad en el infierno. Hermano, nuestra fe no es en vano. Cristo resucitó. ¿Qué pasaría, pastor, si Cristo Jesús no hubiera resucitado? Número 1, dijimos, nuestra fe sería vana. Número 2, Primera a los Corintios 15, 13 al 18. Vea lo que dice la Biblia, Primera a los Corintios 13 al 18. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué vano es salir los sábados a las 10:30 de la mañana y predicarle el evangelio a la gente? Yanni, fue en vano que yo te predicara el evangelio en la calle. No fue en vano, porque Cristo sí resucitó. Y hermanos, sería en vano imprimir folletería que regalamos para que la gente conozca el evangelio. Sería en vano, hermanos, que nos juntemos a orar los miércoles para que personas se conviertan a Cristo. Sería en vano, hermanos, que gastemos nuestro dinero enviándolo a los misioneros para que prediquen un evangelio falso. Sería en vano. Pero ¿sabes qué? No es en vano. No es en vano las veces que has hablado a alguien el evangelio. Hermano Leo, hermana Elisa, no es en vano que hayan invitado a Jairo. No es en vano que hayan invitado a varias personas. Hermana Rebeca, que haya traído a Eliezer. Hermanos, no es en vano. ¿Por qué? Porque Cristo sí resucitó. No es en vano, hermanos, estar pagando este arriendo. 1.700.000. Ay, pastor, es tirar el dinero a la basura. No es tirarlo a la basura, porque Cristo sí resucitó. Hermano, nada de lo que hacemos para la obra de Dios es en vano, porque Él sí resucitó. Vano sería que yo estuviera aquí gritándole como loco. Vano sería que yo le estuviera leyendo la Biblia. Vano sería, hermano, que usted esté aquí perdiendo su tiempo, pero no pierde su tiempo, porque Cristo resucitó. Y mira, los que no tienen el evangelio verdadero lo creen. Lo creen. Por eso se levantaron desde temprano y fueron a hacer ayunos y fueron a hacer oraciones y tantas cosas, porque están convencidos que Cristo resucitó. Tú y yo tenemos la verdad. Mayormente deberíamos estar convencidos que Cristo resucitó. Y número 3, pastor, ¿qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? Mire lo que dice Lucas 23. Lucas 23, versículo 32 al 43. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le hizo una promesa diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Cristo no hubiera muerto en ese momento, si Cristo no hubiera resucitado 3 días después, sería vana la promesa de la vida eterna al malhechor en la cruz. Pero ¿sabes qué? Este ladrón, en su última esperanza, y el hermano Leo dijo algo en los anuncios: mientras hay vida, hay esperanza. Este hombre estaba en sus últimos minutos, tal vez horas de vida. Y este hombre sabía que ya no tenía solución. Sabía que iba a morir por sus delitos y sus pecados. Este hombre sabía que merecía el castigo. Pero este hombre reconocía que aquel que estaba en la cruz del medio, aquel al cual azotaron gravemente, fuertemente, no había hecho nada malo. Hermano, sería vana la promesa de la vida eterna que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sería en vano enseñarle a estos pequeños, sería en vano enseñar a nuestras esposas, sería en vano enseñar a cada niño, a cada persona que hay vida eterna. Pero ¿sabes qué? No es en vano, porque Cristo sí resucitó. Y yo sé, hermano, que un día le voy a ver cara a cara. Yo sé que lo que leo no es mentira. Yo sé que lo que predico no es mentira. Yo sé que al Dios que oro está vivo. Yo sé que al Dios que sirvo, al cual le entregué mi vida, es un Dios real y verdadero que aún quiere salvar al resto del mundo. Y por eso tenemos que hablar, hermano, de la muerte y de que Cristo resucitó. Por eso no tenemos que callar. Por eso, hermanos, si tenemos que gastar nuestra vida, si tenemos que invertir nuestro tiempo, si tenemos que invertir nuestro dinero para poder llegar al mundo con el Evangelio, lo vamos a hacer, porque Cristo sí resucitó. Hermano, no tendríamos dirección al cielo si Él no hubiese resucitado. Sería en vana la fe de tus seres queridos que han muerto. Sería en vano todo lo que hacemos. Sería en vano estar recolectando juguetes para ir y predicar en las veredas. Sería en vano enviar estudiantes a prepararse para servir a Dios de tiempo completo. Sería en vano estas 2 horas que pasaste en esta mañana aquí sentado. Sería en vano ayer haber venido a una reunión de varones. Todo lo que hacemos sería en vano. Pero puedo decirte una cosa: nada de lo que hacemos para nuestro Dios es en vano, porque Él murió y Él espera que su muerte no sea vana. Él desea que su muerte no sea vana.
Y Él resucitó y subió al cielo y está preparando moradas celestiales, porque Él sabe que no es en vano creer en que Él es el camino y que Él es la verdad y que Él es la vida. Te animo, mi hermano, que no hagamos vano el sacrificio de nuestro Señor. Ámalo, sírvelo, vive por Él, porque Él murió por ti. Mira, si tú eres nuevo creyente aquí en la iglesia, si tú eres un hermano que lleva apenas unos meses y a veces da pereza venir a la iglesia, quita la pereza a un lado y ven a la iglesia. En la iglesia vamos a aprender cómo amar a Jesús. En la iglesia vamos a aprender cómo servir a Jesús. En la iglesia vamos a aprender cómo vivir para Jesús. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Él murió por ti y por mí para que tú y yo vivamos por Él. Y eso es lo que Él desea. Hermanos, yo te animo. Hace 2 semanas te prediqué un mensaje en el cual te dije: no nos apuremos para sacar gente de aquí. Hagamos una meta, propongámonos algo. Esforcémonos en lo que resta del año en trabajar en una sola persona. En una. Ahora, si Dios te permite 2, 3, amén. Pero solo una, en la cual tú le hables el evangelio, tú inviertas tu tiempo discipulándole, tú lo ayudes a madurar espiritualmente y que al final del año esa persona se pueda quedar aquí. ¿Por qué no te pones ese reto? Mira, cuando empezó el año muchos se pusieron retos de bajar pancita, ¿cierto o no? Ay, quiero adelgazar. Muchos se pusieron retos de, me voy a poner más fuerte, ¿verdad? Pero de olor. Muchos se pusieron muchos retos. Pero ¿por qué no ponernos un reto que va a beneficiar a una persona espiritualmente? Hermano, determinemos no hacer vana la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno que eres. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por servirnos. Siendo tu Rey y digno de servir, tú nos serviste. Y de una manera que nosotros ni siquiera lo hacemos, que ni siquiera lo consideramos ni lo pensamos. Pero gracias, Señor, por entregar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por morir por nuestros pecados. Cada latigazo representaba el pecado, nuestras enfermedades, representaba, Señor, nuestras deficiencias. Por eso fuiste afligido, para que nosotros podamos tener vida eterna. Ayúdanos, Padre Celestial, a no hacer vana tu muerte, tu sepultura y tu resurrección.